Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios, busque su Biblia, hermano, para que usted lea conmigo. En el nombre de Jesús. Primera de Corintios 12. Dice así, desde el 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, escuche, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra que fue leída. Gracias, Señor. Padre, te pido que me uses. Me ponga en tus manos, Dios del cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Necesito que me uses, Señor. Los hermanos que estén escuchando necesitan escuchar tu palabra. Por favor, límpiame. Limpia mi vaso, Señor, y úsame en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, los dones espirituales. Hermano, ¿cómo sé cuál es el don que yo tengo? No sé, hermano, no sé cuál es el don. Yo estoy en la iglesia y yo quiero saber cuál es el don que Dios me ha dado. Vamos a explicar con la ayuda de Dios los dones espirituales. No es un tema fácil. ¿Por qué? Porque uno que ha escuchado tantas enseñanzas, por ejemplo, tengo 24 años de estar caminando con el Señor desde mi adolescencia, casi desde mi niñez, caminando con el Señor. Uno ha escuchado diferentes explicaciones, diferentes sermones, diferentes enseñanzas con relación a los dones espirituales, a los dones del Espíritu Santo. Entonces, voy a explicar según la sabiduría que Dios me dio, según el entendimiento. Cada uno de ustedes tiene sabiduría de Dios y sé que nos vamos a poner de acuerdo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice 1 Corintios 12. Vamos a explicar cada versículo qué quiere decir. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie. Si usted escucha que alguien maldice a Jesús, ese es el demonio. Nadie puede llamar a Jesús anatema por el Espíritu Santo. Nadie. Al contrario, a Jesús se le llama Señor por el Espíritu Santo, porque Jesús es el Señor. Y el Señor significa que es el que manda, que es el que gobierna, que es el que rige a las naciones con poder. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Diversidad, o sea, múltiples dones.
Hay variedad de dones. Hay una cantidad de dones. 7 dones espirituales. Algunos dicen que son 9 dones espirituales. Entonces, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ojo, los ministerios están dados. Dios constituyó ministros en su iglesia. Cuando digo ministros, no solamente me refiero a los pastores, también a los maestros, también a los evangelistas, también a los apóstoles, también a los profetas. La pregunta, hermano, ¿y por este tiempo todavía hay profetas? Profetas como tal, como Jeremías, como Isaías. No. Esa clase de profetas ya no lo hay. Pero sí está el don de profecía. El don de profecía sí está. Entonces, por ahí hay mucha gente, y no me quiero adelantar, mucha gente tirándoselas de profeta y hablando emociones. Y todas las profecías que lanzan son de prosperidad y de bienestar. La mayoría. Entonces usted va a un culto de esos porque va a ir el profeta fulano de tal. Entonces la profecía es, viene para ti algo grande, viene algo. Entonces pura cuestión de prosperidad. El 90% de esas profecías. Y entonces a veces hablan es por emociones, nada más por emociones. Entonces, vamos a explicar. Vamos a empezar a explicar. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Todos los hombres tienen dones. Todos los dones, todos los hombres, sean convertidos o no sean convertidos, tienen dones de parte de Dios. Llevó cautiva la cautividad y repartió dones. Todas las personas, aún los inconversos, tienen un don, tienen talentos. No es lo mismo don que talento, pero va asociado. Entonces, todas las personas tienen dones que cuando se convierten a Cristo, al momento de recibir el Espíritu Santo empieza a operar en ellos según el don que le fue dado. Pero todas las personas tienen dones. Usted no puede decir, no, hermano, la verdad es que Dios a mí no me dio ningún don. Yo no tengo ningún don. No, hermano, usted tiene dones, ni siquiera uno, tiene varios. Los dones del Espíritu. Los dones, usted tiene dones. Dios le dio dones. Todas las personas tenemos dones. ¿Desde cuándo los tenemos? Desde que nacimos. Porque Él, el Señor, subió a lo alto, vuelvo y repito, y llevó cautiva la cautividad y se sentó por encima de todo para llenarlo todo. Y repartió dones a los hombres, a todas las personas, a todos los humanos. No solamente a los convertidos, repartió dones a los hombres. Decir a todas las personas. Entonces, aquí empieza a mencionar los dones, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cuáles son esos hermanos que tienen ese don de sabiduría? ¿Qué es el don de sabiduría? En cada iglesia, en cada congregación del cuerpo de Cristo hay hermanos con ese don de palabra de sabiduría. Hermanos que usted necesita un consejo. Usted está triste, usted está emproblemado y siempre hay aquel hermano que cuando usted se le acerca, hermano, necesito un consejo. Y ese hermano viene por el Espíritu Santo y le da un consejo, pero de parte de Dios, y usted siente que Dios le habló. Ese hermano es el que tiene el don de palabra de sabiduría. Esos hermanos que son buenos consejeros. Esas ancianas, esos ancianos. Y cuando me refiero a ancianas, ancianos, no solo me refiero a los de cabello blanco. Por supuesto, ellos son los que llevan la delantera, porque son los de mayor experiencia. Pero también hay jóvenes.
Hay hermanos que de pronto no son tan viejos, pero tienen ese don. Palabra de sabiduría. Porque la sabiduría es mayor que la inteligencia. Hay mucha gente inteligente, pero no son sabias. No son sabias, no se saben conducir. Entonces, esos hermanos que usted ve en la iglesia, que cada vez que usted le pide un consejo, te da un consejo sabio, un consejo de Dios, ese hermano tiene el don de palabra de sabiduría. Siempre, siempre. Aconsejan a los solteros. Esos hermanos aconsejan a los jóvenes, aconsejan a los adolescentes, aconsejan a los casados. Tienen ese don de sabiduría. Ese es ese don. Hermano, yo estaba hablando con fulanito y hermano, y el Señor puso palabra en mí y yo comencé a aconsejarle y esa persona empezó a llorar y oramos. Bueno, si tú sientes que Dios te usa de esa manera, que a la gente te busca para pedirte consejo, y Dios siempre pone palabras en ti para aconsejar, para orientar de una manera sabia, entonces mi hermano, usted tiene el don de palabra de sabiduría. Y acérquese a esas personas que tienen ese don. No busque consejo en alguien que no te lo vaya a dar de buena manera, hermano. En todas las congregaciones, en la iglesia del Señor hay mucha gente, muchos ancianos con el don de palabra de sabiduría. Esos hermanos cada vez que llegan a un hogar, restauran esos hogares. ¿Por qué los restauran? Porque llegan con una palabra de sabiduría de parte de Dios. Son esos hermanos que restauran, que no destruyen, sino que restauran. Tienen el don, tienen esa facilidad de dar consejos, tienen el don de palabra de sabiduría. A otro, estoy en el versículo 8. A otro, palabra de ciencia según el mismo espíritu. Palabra de ciencia, no es el mismo don. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. ¿Cuál es el don de palabra de ciencia? En los hermanos que tienen ese don de palabra de ciencia son aquellos hermanos que son unos maestros explicando la palabra. Y cada vez que se quiera levantar en la congregación alguna falsa doctrina, entonces llega ese hermano que tiene esa palabra de ciencia, de conocimiento, empieza a explicar por la palabra de Dios la sana doctrina del Señor. Y lo explica de una manera tremenda que todos entienden. ¿Por qué? Porque ese hermano tiene el don de palabra de ciencia, de palabra de conocimiento. Manejan las escrituras, te explican la doctrina apostólica, te explican la doctrina del nombre de una manera que tú comprendes. De pronto mucha gente te lo explica, pero hay otros que se enredan, hay unos que dicen los versículos por decirlo, versículos sueltos por aquí, versículos sueltos por allá. Pero llega ese hermano que tiene el don de palabra de ciencia y te empieza a explicar la doctrina apostólica, la doctrina bíblica, la doctrina del nombre, y tú comprendes y dices, wow. Y cada vez que tú no entiendes un versículo, tú te le acercas a esos hermanos. Hermano, explíqueme qué significa este pasaje de la Biblia. Y viene ese hermano con una palabra de ciencia, te explica ese pasaje y tú quedas con la boca abierta, sorprendido. Wow, hermano. No entendí ese pasaje, hermano. No lo entendía, pero ahora sí lo comprendo. ¿Sí ve la diferencia entre el don de sabiduría y el don de ciencia? Hay una diferencia. Palabra de sabiduría. El hermano que te sabe aconsejar. Cómo conducirte. ¿Qué hacer en un momento dado de tu vida? Son aquellos hermanos los que tienen el don de palabra de sabiduría, los que restauran hogares. Los que hacen que el joven que está débil se afiance porque tiene una sabiduría para dar consejos, para orientar, para guiar. Pero el que tiene el don de palabra de ciencia es aquel hermano que te sabe coger un versículo y te lo explica detalladamente y tú lo comprendes enseguida. Van ligados, parece que fueran el mismo, pero no es el mismo.
Porque ciencia significa conocimiento, pero sabiduría significa actuar con cordura, con prudencia. Hay una diferencia entre ciencia y sabiduría. El que tiene ciencia es aquel que tiene conocimiento. Más que todo viene de la parte intelectual. Los que son maestros, el que tienen el ministerio de maestro, se caracterizan por tener estos dones. Los maestros, no me refiero solamente a los maestros de escuela dominical. Me refiero a los maestros en general, a los que tienen el ministerio de maestro. Estos hombres de Dios, estas mujeres de Dios, se caracterizan por tener palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Son unos maestros predicando. Te interpretan un versículo de una manera que tú comprendas enseguida. Y son hombres que cuando están enseñando no gritan. Muchas veces no gritan, hablan pausadamente, pero tú comprendes lo que están explicando, lo explican de una manera, wow, Dios mío, tú me hablaste, comprendí ese pasaje. Yo no me había dado cuenta que en ese versículo salía esta enseñanza enorme. Pero ese hombre llegó y lo explicó de una manera sorprendente. Bueno, esos hombres tienen el don de palabra de ciencia. Bendito sea el nombre de Cristo. Seguimos, mis hermanos. Versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Ojo, está el don de fe. Todos tenemos que tener fe. Pero una cosa es tener el don de fe, ya eso es diferente. Si usted no tuviera fe, entonces ¿cómo tendría la salvación? Si la salvación es por fe. El que está enfermo y quiere que Cristo lo sane, bueno, ese hermano tiene que tener fe. Pero aquel que tiene el don de fe, hermano, es esa persona. Ojo, nosotros, escuche lo que voy a decir. Nosotros no somos positivistas. Sé positivo, no, señor. Nosotros los hijos de Dios no creemos en el positivismo. Tú si eres negativo, tú si eres positivo, no. Nosotros no somos ni positivos ni negativos. Nosotros somos hombres de fe, personas de fe. El que tiene el don de fe, cuando la cosa a veces se torna un poco gris, un poco oscura, el que tiene ese don de fe dice, hermano, no te preocupes, que Dios va a solucionar todo esto, yo tengo fe. Y siempre ese hermano que inyecta fe. Y casi siempre a todos nos gusta que esas personas que tienen ese don de fe nos hablen. Hermano, no te preocupes, ten fe. Y inyectan fe. Ojo, inyectan fe, no positivismo. Sé positivo. No, yo no soy positivo, hermano. Usted como persona de Dios, usted no es una persona positiva. No, nosotros somos hombres y mujeres de fe. Eso, palabra positiva, es de la nueva era. Usted no encuentra en la Biblia que los apóstoles fueron positivos. No, nosotros somos personas, hombres de fe. Nosotros tenemos fe. Pero el que tiene el don de fe está como que por encima. Su fe siempre tiene fe. Son esas personas que siempre tienen fe. Y a veces uno está así como un poco triste por la situación y llega ese hermano hermano, ten fe, y te empieza a inyectar fe. Y tu fe aumenta. Porque ese hombre que tiene ese don hace que la fe de la iglesia aumente. Son hombres con el don de fe. Con el don de fe. Y sigue diciendo, verso 9, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Nótese que dice dones de sanidades. No dice don de sanidad, don de sanidades. Porque hay diferentes sanidades. Está la sanidad del cuerpo y está la sanidad del alma. Y hay hermanos, en cada congregación hay hermanos con esos dones. Dones de sanidades. Ese hermano que alguien que está apartado. Todos los dones van ligados. Todos los dones van ligados. Todos los dones.
¿Por qué? Porque es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu. Entonces, ese hermano que tiene el don de sanidades restaura el espíritu y restaura el cuerpo. Usted está enfermo, hermano. Uno siempre busca ese hermano que ora y Dios lo usa para sanar. Dios lo usa para sanar. Hermano, ore por mí que me duele la cabeza, y el hermano ora y dice: en el nombre de Jesús eres sano. Ojo, a todos, Dios nos puede utilizar a todos. El Señor Jesucristo nos puede utilizar a todos. Todos podemos orar por un enfermo. Porque la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Todos podemos orar por un enfermo. No, hermano, es que yo no oro por ese enfermo porque yo no tengo el don de sanidad. No, tú puedes orar y Dios te puede usar. Lo que pasa es que hay gente, hay hermanos que tienen ese don. Dios los usa mucho para sanar las enfermedades, para libertar a los cautivos, a los endemoniados. Y entonces a esos hermanos les gusta eso. Y hay un endemoniado por allá y ellos van y no le tienen miedo. Y en el nombre de Jesús eres libre, en el nombre de Jesucristo. Eres sano en el nombre. Y Dios los usa. Y a cada momento andan testificando: hermano, fuimos, oramos y el Señor lo sanó. Hermano, fuimos, oramos y el Señor lo libertó. Tienen el don de sanidades esas personas. Y en todas las iglesias, en todas las congregaciones de la iglesia del Señor, hay hermanos con esos dones. El don de sanidades. Por lo general, los evangelistas tienen esos dones. Los hermanos que son evangelistas, que les gusta ganar almas, tienen ese don. El don de sanidades. Porque como ellos andan en las calles predicando, diciéndole a las personas que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo sana, entonces Dios los usa. Cuando oran por los enfermos, cuando oran por el cautivo, Dios los usa para libertarlos en el nombre de Jesús. Esos son hombres con ese don. Tienen ese don de sanidades. Dios los usa para sanar el alma de alguien que está cautivo y es libertado en el nombre de Cristo. También alguien que esté enfermo, que tenga sida, que tenga cáncer, y llegó el hermano con el don de sanidades, oró y el Señor obró y quedó sano. En el nombre de Jesús, ese es el que tiene el don de sanidades. Aleluya. Ahora, a otro, dice el verso 10, a otro el hacer milagros. Todos los dones van ligados. El hacer milagros. Hermano, yo no tengo empleo, hermano. Bueno, vamos a orar para que Dios te provea de un empleo. Y el Señor, ese hermano ora y sucedió ese milagro. Hermano, yo no me lo esperaba, pero usted oró. Son hermanos que tienen el don de hacer milagros. Hacer milagros no es solamente levantar al paralítico, que esos hermanos son usados para eso. Yo lo dije en un video. Estuve en una convención donde el predicador dijo: levántate en el nombre de Jesús, y el Señor lo levantó. Ese hermano tiene el don de milagros, de hacer milagros. Pero no solamente los milagros son los físicos. El que oró por un ciego y el Señor le restauró la vista. El que oró por el que tenía sida, y no solamente es el don de hacer milagros, de esos milagros, sino de aquel que está perdido en la droga. Pero ese hombre llegó y fue usado por Dios para hacer ese milagro de que ese joven se convirtiera al Señor. Eso es, hombre, el que gana almas tiene el don de hacer milagros. Los evangelistas tienen el don de hacer milagros, porque que un alma se convierta a Cristo es el mayor milagro. Es el milagro más grande que podemos hacer nosotros, hacer volver al pecador de su maldad y que se convierta a Cristo el Señor. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más dice la Biblia? A otro, profecía. Y ya estos dones son delicados. Ya estos dones son delicados.
El don de profecía. Hermano, ¿todavía existe el don de profecía? Claro, aquí lo dice la Biblia. Aquí lo dice la Biblia. Yo, hermano, tuve la oportunidad de... A mí el Señor me ha profetizado por siervos, por pastores. Pastores que tienen el don de profecía. Y ese hombre te pone la mano. No, eso... Ojo, no estoy hablando de profetas, porque no confundamos eso. Por ahí vemos a muchos. Yo soy el profeta. Y usted los ve profetizando emociones, profetizando prosperidad, profetizando bienestar, profetizando casas, carros y becas a todo el mundo para que la gente los siga. No, 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 no. No, no. Un hermano, ¿cómo sé yo? ¿Cuáles son esos hermanos que tienen ese don de profecía? Vea, cuando hay hermanos que tienen, no sé, pero te ponen la mano en el hombro, así te abrazan y dicen, mi hermano, no te preocupes que todo te va a salir bien. Ten fe en Dios, confía en el Señor. Vea, ahora que tú llegas a la casa, mi hermano, vas a ver que el Señor vas a encontrar a tu hija sana. Vas a ver que sí. Y usted dice, hermano, recibo esas palabras, mi hermano. Vaya, vaya. Y usted llega, uy, y pasó. Hermano, tenga fe, mi hermano, que el Señor te va a dar ese empleo. Ten fe, mi hermano. O sea, ellos te empiezan a inyectar fe, pero también te empiezan a dar unas palabras de profecía. Porque no ha pasado. Porque profecía, son aquellas palabras que nadie está viendo el suceso, pero que Él te está diciendo que va a pasar. Hermano, y muchas veces pasa. Gloria a Dios. Y a mí me gustan cuando ese siervo... de pronto pone su mano sobre mi espalda, sobre mi hombro y me dice, no te preocupes, Fernando, no te preocupes que en estos días, esta semana el Señor Jesucristo te va a dar eso que tú me... Y yo digo, amén, amén, yo me voy con fe y al rato, a los días, ching, el Señor me da y digo, oiga, mi hermano, no te lo dije. Y digo, oiga, hermano, usted tiene ese don de profecía. Hay gente que tiene ese don, pero cuidadito con estar... No, yo tengo el don de profecía. Entonces, ese don es delicado. Quizás es de los dones más delicados. Porque entonces el que tiene el don de profecía se cree el profeta Isaías. El que tiene el don de profecía se cree el profeta Jeremías. Así dice Jehová, cuidado. Porque hay un ay. Hay de aquellos que dicen Jehová dijo cuando yo no he dicho nada. Hay de aquellos. Hay, eso es un hay. Y eso lo estamos viendo por todas partes. El Señor me dijo, cuidado con hablar en el nombre de Dios, cuidado con hablar en el nombre de Jesús, cuando el Señor no te ha mandado a decir nada. Eso a mí me da temor. A mí me da temor decirle a alguien, Dios me habló y te tiene una palabra. Cuidado. Vuelvo y repito. Hay de aquellos, eso lo dijo el mismo Dios. Hay de aquellos que dicen, así dice Jehová, cuando yo no he dicho nada. Eso es peligroso. ¿No? Usted no se ponga a jugar con eso. Entonces hay gente que soñó y que fue al infierno, que fue al cielo, que fue... Cuidado, eso es delicado. Eso es delicado. De allí es donde salen las falsas doctrinas, el pocotón de doctrinas que hay falsas. Porque soñaron y vieron 3 en un trono que estaban... Entonces, oh, sí, yo vi los 3. Entonces salen creyendo en cuestiones raras. Porque se creen profetas. Entonces todos reúnen a la congregación y empiezan a decir sus cuestiones raras. Cuidado con hablar en el nombre de Dios cuando Dios no te ha mostrado nada ni te ha dicho nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero sí existe el don de profecía. Sí existe. A veces hay personas que llegan a la iglesia en condiciones de pecado. Tienen pecado oculto. Y nadie se da cuenta. Yo he estado en cultos. Este servidor, cuando de pronto alguien está cometiendo pecado, tiene pecados ocultos y se monta en el altar así.
Y Dios, no sé, pero de pronto cualquier persona de la iglesia lo ve y no se da cuenta. Pero el que tiene el don de profecía, de pronto dice, Señor, este no está bien. No sé, pero ven acá, siéntate aquí. ¿Qué te pasa? No, hermano, el Señor yo sabía, porque el Señor me puso el sentir. Yo te vi y te vi algo raro. Tú estás mal ante Dios. Hermano, el Señor les muestra. Pero, vuelvo y repito, es tan delicado que la persona no se puede dejar llevar por emociones. Muchas veces se deja llevar por emociones. Tú estás mal cuando la persona no está mal. Se ponen a decirle a todo el mundo que está mal. Tú estás mal, tú estás en pecado, tú estás no. Cuidado con eso. Vea, este don yo no quisiera que el Señor me lo diera. El don de profecía no quiero tener. Bueno, uno no puede decir, no quiero ese don. No, pero la Biblia dice que uno procuremos los dones, pero es que este don es tan delicado. Si el Señor me dijera, Fernando, ¿tú quieres el don de profecía? Y de Señor, mejor dame otro, Señor. Dame el don de sabiduría mejor. Dame el don de ciencia. Pero el don de profecía, no, ese don es delicado. Gloria al nombre de Jesús. Sigamos leyendo. Dice, a otro, discernimiento de espíritus. Ya estos dones, ya son dones espirituales. Lo que acabé de mencionar ahorita es discernimiento de espíritu. Hay gente que llega a la iglesia atadas. Y cualquier persona en la iglesia lo ve y no se da cuenta. Pero el que tiene el don de discernimiento de espíritu dice, esto no es de Dios. El que tiene el don de discernimiento de espíritu sabe cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Hermano, cuando alguien está diciendo algo y dice, eso no es de Dios, disciernen entre las doctrinas falsas y las doctrinas bíblicas. Tienen el don de... Ojo, no confundamos, porque hay gente que puede confundir y creer, llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces la gente, sí, es que yo tengo ese discernimiento. No. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado porque tú puedes estar llamando doctrina de demonio a la doctrina de los apóstoles. Tienes que tener cuidado con eso. Tienes que tener cuidado con eso. Tienes que tener cuidado con eso. El don de discernimiento de espíritu. La Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Probadlo. Pero aquellas personas que se encargan de probar los espíritus son aquellas que tienen el discernimiento de espíritu. Disciernen entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tienen esa facilidad para diferenciar. Discernir significa diferenciar. Diferenciar. Separar la luz de las tinieblas. Tienen esa facilidad para hacerlo porque tienen ese don. El don de discernimiento de espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Y todos tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame discernimiento. Porque así como todos podemos orar por un enfermo y Dios lo puede sanar, todos, el Espíritu Santo a todos nos puede mostrar algo que no es de Dios. Todos podemos tener discernimiento de espíritu, pero hay algunos que lo tienen de manera especial, tienen ese don. Porque muchas veces ha pasado sucesos en cualquier congregación y uno se da cuenta y dice, no, esto no es de Dios. Enseguida el Señor le muestra a uno y dice, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Pero todos podemos discernir, pero no quiere decir que todos tengamos el don de discernimiento de espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Y seguimos en el verso 10. A otros diversos géneros de lengua. Diversos géneros. No vamos a confundir el hablar en lengua como señal inicial. Lo he explicado, hermano. ¿Cuál es la señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo? Hablar en lengua. La señal inicial, no la señal permanente. La señal inicial. Quiere decir que hay personas, como en Hechos de los Apóstoles, cuando se derramó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés,
todos hablaron en lenguas. Pero eso no quiere decir que todos tenían el don de diversidad de lenguas. No. No, todo el mundo no tiene el don de diversidad de lenguas. No. Hay gente que habla en lenguas solamente el día que recibió el Espíritu Santo. Y eso es algo que es normal. Porque el recibir el Espíritu Santo es la señal inicial es hablar en lengua. Pero ojo, la señal inicial, no la señal permanente. Entonces, si no se le escucha a la persona hablar en lengua en todos los cultos permanentemente, entonces esa persona tiene el Espíritu Santo contristado. Y no es así. En todas las congregaciones, usted que está viendo, piensen todos los hermanos. Siempre hay hermanos que usted nunca ha escuchado hablar en lengua. Usted dice, oye, ¿verdad? Yo nunca he escuchado a ese hermano que habla en lengua. Pero eso no quiere decir que el hermano tenga el Espíritu Santo apagado. Él habla en lengua, habló en lengua el día que lo recibió y por allá de tiempo en tiempo habla en lengua. Pero eso no quiere decir que lo tenga apagado. ¿Cuál es el don de diversidad de lengua? Hay hermanos que el Señor los pone a hablar lenguas diferentes. Lenguas que no habla todo el mundo. Una lengua diverso género. Hoy habla esta lengua, mañana habla otra lengua diferente y después otra lengua. Hasta idiomas los pone a hablar el Señor porque tienen ese don. El don de diversidad de lenguas, diversos géneros de lenguas. Bendito sea el Señor. Y el don de interpretación de lenguas, ¿cuál es la diferencia entre el don de diversos géneros? El hermano que tiene diversidad de lenguas es aquel hermano que habla en lengua, un género, usted lo escucha y usted se goza. Cuando usted escucha esa lengua que habla esa persona, usted se goza porque es una lengua diferente. Pero el que tiene el don de interpretación es aquel que en algún momento puede entender la lengua de alguien. Eso también ha pasado muchas veces. Alguien se pone a hablar en lengua y Dios le abre el oído a esa persona y entendí lo que dijiste en lenguas. Eso pasa. Eso pasa. Pero para eso la persona tiene que tener un sentido espiritual muy alto. Estas personas que tienen el don de profecía, el don de interpretación de lengua, tienen que estar en constante comunión con Dios. Porque si el que tiene este don, el de profecía y el de interpretación de lengua, se ponen frío, entonces se ponen a estar hablando cosas que no son. Tienen estas personas que estar en constante comunión con el Señor. No se pueden descuidar porque son dones para la iglesia. Son dones para la iglesia. También ha pasado muchas veces de gente que habla en lengua, a veces en un campamento, en un retiro, habla en lengua y Dios, alguien lo entendió y eso se convierte en profecía. Y eso se convierte en profecía. Ha pasado. Que a mí no me digan que eso no pasa porque yo he estado en cultos pentecostales de la IPUC. Donde alguien habla en lengua y otro le interpreta. Cuando el Señor habla por personas en lengua, la persona empieza a hablar en lenguas y viene otro, entiende y dice, hermano, entiendo lo que tú estás hablando. Eso ha pasado. Pero vuelvo y repito, esas personas tienen que estar en un nivel espiritual muy alto, muy alto. Porque como esas personas se enfríen, se vuelven crean divisiones y separaciones en la iglesia y crean falsas doctrinas. Muchas veces hay congregaciones que se dividen. ¿Por qué? Porque hay hermanos que se creen profetas y se creen que ellos interpretan porque ellos sueñan y hay que tener cuidado con esa gente. Hay que tener cuidado con esos hermanos. Mucho cuidado porque terminan por donde no deben coger. Terminan dividiendo, terminan abriendo una iglesia aparte. Porque el Señor me mostró, porque el Señor me guió, porque el Señor en un sueño me habló, porque yo vi el cielo, porque yo vi el infierno. Eso es delicado. Estos dones son delicados. Se necesita que los que tienen ese don tengan una completa comunión con el Señor. Aleluya.
Entonces dice el 11, pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo el que da estos dones. Los dones espirituales. Hermano, pero vea, yo he visto que otras personas de otras congregaciones oran por los enfermos, de otras doctrinas oran y el Señor los sana. Mi hermano, pueden tener el don de sanidad, vuelvo y repito. Pueden tener el don de sanidad. No importa no importa que hasta trinitarios pueden orar por un enfermo y el Señor Jesucristo lo puede sanar. De pronto esa persona tenga el don de sanidad. Y oró con fe y el Señor le respondió. Pero tenemos que estar bien ubicados. Porque el hecho de que una persona, Dios la use para sanar, para libertar. Es que esa persona está muy bien. Nos llevaremos sorpresas. Muchos me dirán en aquel día. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad. Es de bendición, Iglesia de Cristo, poner en práctica todos esos dones, porque precisamente por eso el Señor repartió dones a los hombres. En su iglesia hay dones para que el cuerpo de Cristo se maneje bien. Porque así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función, esta es la mano. La función de la mano no es la misma que la del pie. Todas las personas que caminan con las manos terminan con las manos desfiguradas, porque las manos no se hicieron para caminar. Las manos se hicieron para agarrar, para coger, para tocar. Así cada uno en el cuerpo de Cristo debe cumplir con su función de acuerdo al don que le fue dado. Pero lo más importante no es estar lleno de dones. Es una bendición enorme tener dones. Pero una vez el Señor mandó a sus discípulos y los comisionó a 70 de ellos, y ellos fueron. Y el Señor les dijo, les doy potestad para aullar serpientes. Les doy potestad a ustedes para echar fuera a los demonios. Vayan, y esos 70 se fueron a llevar el evangelio. Y regresaron contentos, regresaron alegres. Señor, si supiera, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre, Señor. Si tú supieras, Señor, los enfermos eran sanados, Señor. Y ellos alegres, y ellos emocionados. Y Cristo nada más los escuchaba. Pero el Señor les dijo, qué bueno todo eso, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Me alegro. Todo eso que me están contando es bueno. Pero les voy a decir una cosa. Lo que realmente importa aquí es que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Alegraos si vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿De qué me sirve a mí predicar a multitudes? Si mi alma se pierde, no me va a servir de nada. ¿De qué me sirve a mí, hermano, tener todos los dones, pero si no tengo amor, de nada me sirve, dice la Biblia? De nada me sirve procurar todos los dones, pero lo más importante es que tengas amor en tu vida, que ames a tu prójimo, que ames a tu hermano, que ayudes al que lo necesita. Eso es lo realmente importante, que tu nombre, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gloria al nombre de Jesucristo, el Señor. Eso es lo realmente importante. Qué bueno, ¿verdad? Aquel hermano que tiene palabra de sabiduría. Qué bueno aquel hermano que tiene dones de sanidades. Qué bueno esos hermanos que hablan en lenguas todos los cultos. Oh, qué bendición enorme ese evangelista, ese predicador que cada vez que se monta en el púlpito lanza tremendos mensajes y las multitudes llegan y se convierten a Cristo. ¡Qué bendición enorme! Pero
La mayor bendición es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya. Eso es lo realmente importante, querido hermano. Eso es lo más importante. Hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Pídele, ¿quieres avivar el fuego del don de Dios que hay en ti, verdad? Bueno, avívalo en este momento. Avívalo. Vamos a avivar ese fuego del don de Dios que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a avivarlo. Somos unos pentecostales avivados. Por eso esta página se llama así, Pentecostales Avivados. Porque necesitamos avivar ese fuego del don de Dios que está en nosotros. Aviva, hermano, pon en práctica ese don que Dios te dio. Dios te dio el don de sanidades, ponlo en práctica. Dios te dio el don de sabiduría. Aconseja a todo el que pueda, oriéntalo, guíalo. Dios te dio a ti el don de palabra de ciencia. Bueno, enseña. Pon en práctica todo lo que Dios te dio. Pero lo más importante es que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, aleluya. Nadie verá al Señor, querido hermano. Puedes predicar bonito. ¿De qué me sirve a mí subir un video y ese video tenga muchas reproducciones? ¿De qué me sirve si yo me voy a perder? No me serviría de nada. Si yo detrás de cámara empiezo a hacer lo malo, a fornicar, a echar mentira, a adulterar, a robar, no me serviría de nada. No me serviría de nada. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que vivir en santidad. El que sea santo, santifíquese todavía. El que sea puro, purifíquese todavía. Es lo más importante. Vivir en santidad y poner entonces sí los dones espirituales. Aleluya.